Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy estoy que no me quepo en el cuerpo literalmente. Tenemos un bombazo entre manos, un verdadero terremoto emocional que sacude los cimientos del mundo de las series turcas y del corazón de muchísimos fans. Y es que, como habrán notado en el título, el anuncio que vamos a analizar hoy, ¡ay, Dios mío! Involucra directamente a una de las parejas más queridas, comentadas y mediáticas de Turquía. Sí amigos, hoy vamos a sumergirnos en el fascinante universo de Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Prepárense porque lo que viene es fuerte. Y digo esto porque la información que ha salido a la luz, sobre todo en las últimas semanas, es, bueno, digamos que no es precisamente un cuento de hadas. Y ojo, quiero dejar algo muy claro desde el principio, no estoy aquí para especular por especular, ni para generar falsas expectativas o sensacionalismo. Todo lo que les voy a contar está basado en fuentes confiables, en noticias publicadas por medios serios, en el análisis de la información disponible y, por supuesto, en la pasión que compartimos por estas historias y por sus protagonistas. Pero antes de que nos adentremos en este mar de emociones y especulaciones, y para que no se les escape nada, quiero pedirles un favorzote: suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de estar al tanto de todas las novedades, de las noticias más candentes y de los chismes más jugosos del mundo de las series turcas y de las celebridades que tanto amamos. Y no se olviden de activar la campanita. Así, no se perderán ninguno de mis vídeos, ni de mis análisis ni de mis reacciones. Es totalmente gratis y me ayudan muchísimo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Vamos a destapar este bombazo. Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Dos nombres que juntos evocan recuerdos de una química innegable, de una conexión que traspasaba la pantalla y que para muchos representaba el romance perfecto, la pareja ideal, el hit couple turco por excelencia. Recordemos. Volvamos al pasado, a esos días en los que la magia era palpable, a esos momentos en los que el amor parecía posible incluso en la ficción. Fue en la exitosa serie Medcezir donde la chispa saltó. ¿Se acuerdan? Dos jóvenes talentosos con un futuro brillante por delante interpretando a dos personajes que se enamoraban, que se apoyaban, que se complementaban, y que para la audiencia, para los miles y miles de fans que seguían la serie, parecían estar destinados a estar juntos en la vida real también. La serie fue un éxito rotundo, un fenómeno de masas que conquistó corazones en Turquía y en el mundo entero. Y la química entre Altay y Serine, Dios mío, era palpable. Era eléctrica, era magnética, era innegable. Las miradas, los gestos, las sonrisas, la complicidad, todo apuntaba a una conexión que iba más allá de un guión. Los rumores de romance eran constantes, alimentados por fotos, por entrevistas, por declaraciones ambiguas que mantenían a los fans en vilo. Las portadas de revistas no paraban de mostrar imágenes de ellos juntos, de sus salidas, de sus encuentros. Y los fans, claro, soñaban con que su amor ficticio se trasladara a la realidad, a la vida cotidiana, a los titulares de las revistas del corazón. ¿Y saben qué? Durante un tiempo parecía que ese sueño se estaba materializando. Hubo fotos de ellos juntos fuera del set, en eventos, en cenas románticas. Declaraciones ambiguas, sí, pero que alimentaban la esperanza, que mantenían la llama encendida. Sus fans, como buenos románticos, se aferraban a cualquier pista, a cualquier detalle, a cualquier indicio que les sugiriera que su amor, el amor de Yaman y Mira, existía, florecía y prometía un futuro juntos. ¿Se imaginan la locura? Nunca se confirmó oficialmente. Nunca hubo una declaración pública de amor, un sí, estamos juntos, ni fotos de ellos besándose apasionadamente. Siempre hubo un halo de misterio, un juego mediático que mantenía a los fans en vilo, en un estado constante de expectativa. Y en el fondo creo que esa ambigüedad, esa incertidumbre fue parte del atractivo, del morbo, de lo que hacía que su historia, tanto dentro como fuera de la pantalla, fuera tan fascinante. El misterio vende y vaya si vendió. La gente se enamoró no solo de los personajes, sino también de la posibilidad de que el amor traspasara la ficción. Pero ahora las cosas han cambiado. El tiempo pasa, las circunstancias cambian y la vida, como sabemos, es impredecible. Y el anuncio que ha sacudido el panorama, que ha generado olas de especulaciones y de emociones encontradas, es, bueno, no tan directo como nos gustaría, pero sí bastante claro. Y es que lamentablemente todo parece indicar que las cosas entre Altay y Serine no están tan bien como nos gustaría.
Los rumores, las señales, los indicios, todo apunta a que hay una crisis, una ruptura latente en el aire. ¿Y qué es lo que ha desatado este terremoto emocional? La clave está en los rumores de crisis, y en las recientes apariciones de Atai con otra mujer. Así es. La bomba ha estallado. Sí, amigos, como lo escuchan. Las especulaciones sobre una posible ruptura entre Atai y Sereni han estado circulando con fuerza en los últimos meses. La mecha se encendió hace tiempo, y ahora el fuego parece incontrolable. Fuentes cercanas a la pareja han filtrado información sobre distanciamientos, discusiones, desacuerdos y problemas que, al parecer, han ido desgastando la relación. Y aunque, repito, no hay una confirmación oficial, las señales, las pistas, los indicios son claros. Y la más evidente es la reciente aparición de Atai con una nueva acompañante. Las fotos de Atai con la modelo Dwi Gusarn han inundado las redes sociales, los medios de comunicación, las páginas web de noticias de espectáculos. Se les ha visto juntos en diferentes eventos, en cenas románticas, en paseos por la ciudad, en situaciones que sugieren, indudablemente, una relación más allá de la amistad. Y según dicen, su relación va viento en popa. Esto, obviamente, ha encendido las alarmas, ha generado todo tipo de especulaciones sobre el futuro de Atai y Sereni, y ha dividido a los fans entre la incredulidad, la tristeza y la resignación. ¿Es esta la confirmación definitiva de una ruptura? ¿Es Dwi Gusarn la nueva novia de Atai? ¿Qué ha pasado realmente con Sereni? ¿Por qué? ¿Cómo? Son preguntas que todos nos hacemos, que todos nos planteamos, que todos queremos responder. Y aunque no tenemos respuestas definitivas, ni podemos saber con certeza qué es lo que ocurre en la intimidad de estas dos personas, sí podemos analizar la situación, evaluar la información disponible y sacar algunas conclusiones. En primer lugar, es fundamental destacar que Atai Ulusoy y Sereni Sarkaya son personas muy reservadas con su vida privada. No suelen hablar sobre sus relaciones sentimentales en público, no son de ventilar sus asuntos personales en entrevistas ni en redes sociales. Prefieren mantener un perfil bajo, proteger su intimidad y dejar que sus trabajos hablen por ellos. Esto, por supuesto, hace que sea aún más difícil saber qué está pasando realmente entre ellos. Su hermetismo, por un lado, es comprensible, pero por otro, alimenta la curiosidad y la especulación. Sin embargo, las imágenes, como siempre, hablan por sí solas. Ver a Atai con otra mujer en situaciones que sugieren una relación sentimental es un claro indicio de que algo ha cambiado. Y aunque podría tratarse de un simple rumor, de una estrategia de marketing, la insistencia de los medios, la veracidad de las fuentes y la cantidad de información que se ha filtrado nos llevan a pensar que hay algo más, algo importante, algo que merece ser analizado con atención. En segundo lugar, es importante recordar que las relaciones, incluso las más sólidas, las que parecen indestructibles, pueden pasar por crisis, por momentos de dificultad. El trabajo, la distancia, las agendas apretadas, las presiones mediáticas, las diferencias de opinión, las expectativas no cumplidas, todos estos factores pueden generar roces, discusiones, desacuerdos, momentos de tensión. Y a veces esos desacuerdos, esos problemas, pueden escalar y llevar a una ruptura, a un punto de quiebre, a una decisión difícil pero necesaria. En el caso de Atai y Sereni, es perfectamente posible que hayan enfrentado dificultades en su relación. Los compromisos laborales de ambos, las presiones mediáticas, la incompatibilidad de caracteres y, por supuesto, el desgaste natural que puede sufrir una relación con el tiempo podrían haber sido factores determinantes. Podrían haber afectado negativamente su vínculo. Y aunque no sabemos con certeza qué ha pasado, es lógico pensar que algo ha ocurrido, que algo ha cambiado entre ellos. En tercer lugar, y esto es crucial, es fundamental respetar la privacidad de Atai y Sereni. Son personas públicas, sí, pero también son seres humanos, con sentimientos, con emociones, con derecho a su vida privada, a tomar sus propias decisiones, a vivir su vida como mejor les parezca. No podemos juzgarlos, ni exigirles que nos den explicaciones sobre sus relaciones. No podemos meternos en su intimidad, ni presionar para obtener información que no quieren compartir. Lo único que podemos hacer es esperar a que ellos decidan hablar, y respetar sus decisiones, por duras que sean. Es un tema de empatía y de respeto, de entender que detrás de los personajes hay personas con vidas propias. Pero, ¿qué pasará ahora? ¿Qué futuro le espera a Atai y Sereni? ¿Podrán superar esta crisis? ¿Podrán salvar su relación,
a pesar de todo? ¿O su romance, el que nos hizo soñar, el que nos mantuvo pegados a la pantalla, ha llegado a su fin? La verdad no lo sabemos. Nadie lo sabe con certeza. Lo único que podemos hacer es esperar a ver qué sucede, estar atentos a las noticias y no perder la esperanza. Es posible, y no es una idea descabellada, que Aatai y Sereni decidan darle una nueva oportunidad a su relación, que decidan dejar el pasado atrás, superar esta crisis y reconstruir su amor, fortalecer su vínculo, empezar de nuevo. Tal vez se den un tiempo, tal vez busquen ayuda profesional, tal vez decidan priorizar su relación por encima de todo. ¿Y por qué no? También es posible, aunque duela, que decidan tomar caminos separados, que entiendan que sus vidas van por rumbos diferentes, que sus caminos ya no se cruzan. Y finalmente es posible, y esto es lo más probable, que nunca sepamos la verdad absoluta sobre lo que ha ocurrido entre ellos, que se mantengan en silencio y que nos dejen con la incertidumbre. Lo que sí sabemos, y esto es innegable, es que pase lo que pase, su historia de amor, su romance, su conexión especial, su complicidad, su magia en la pantalla, siempre será recordada. Siempre quedará en la memoria de los fans, en los recuerdos de quienes los admiramos, en las páginas de la historia de las series turcas. Porque Aatai y Sereni juntos nos hicieron soñar, nos hicieron creer en el amor, nos regalaron momentos inolvidables, nos emocionaron, nos hicieron reír y nos hicieron llorar. Y eso, amigos, es algo que nadie les podrá quitar. Así que, como siempre digo, estaremos atentos a los próximos capítulos. Estaremos pendientes de cualquier novedad, de cualquier información importante, de cualquier pista que nos revele qué está pasando realmente. Y si hay alguna novedad, si surge alguna información relevante, si hay algún cambio en el panorama, no duden que se los haré saber de inmediato. Seré su reportero de confianza, su fuente de información, su cómplice en esta historia que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Y ahora, para cerrar este vídeo con broche de oro, para que todo quede claro y para que tengan una visión completa, quiero resumir brevemente los puntos más importantes, las conclusiones a las que hemos llegado. Hemos analizado el anuncio que ha sacudido el romance entre Aatai Ulusoy y Sereni Sarkaya. Hemos desmenuzado la noticia, la hemos estudiado, la hemos analizado, sin sensacionalismos y con la mayor objetividad posible. Hemos hablado sobre los rumores de crisis en su relación, y las recientes apariciones de Aatai con otra mujer. Hemos examinado las pistas, las señales, los indicios que apuntan a una posible ruptura. Hemos analizado la información disponible, y hemos sacado algunas conclusiones. Hemos compartido nuestras opiniones, nuestras reflexiones, nuestras hipótesis. Hemos recordado la importancia de respetar la privacidad de Aatai y Sereni. Hemos enfatizado la necesidad de ser empáticos, de comprender que detrás de la fama hay personas. Y finalmente hemos expresado nuestra incertidumbre sobre el futuro de su relación. Hemos aceptado que no tenemos todas las respuestas y que debemos esperar a ver qué sucede. Muchísimas gracias por ver este vídeo. De verdad, me encanta tenerlos por aquí. Espero que les haya gustado, que la información les haya sido útil y que la hayamos abordado con la seriedad y el respeto que se merece. Me encantaría saber su opinión sobre el tema, saber qué piensan, qué sienten, qué esperan. Así que, por favor, no duden en dejar sus comentarios, sus preguntas, sus teorías, sus reacciones. Lo que se les ocurra. Estaré leyendo todo con mucho interés y respondiendo a sus inquietudes. Y por favor, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos, con sus familiares, con todos los fanáticos de las series turcas y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyar mi trabajo, de ayudarme a crecer y de seguir recibiendo noticias, chismes, análisis y reacciones del mundo de las series turcas y de las celebridades. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante lleno de cariño y de emoción, y hasta pronto. Y no se olviden de seguir soñando. Porque el amor, aunque a veces parezca complicado, siempre es una hermosa historia.